ya sé. Hola, muy buenas tardes a todos. En nuestro siguiente evento tenemos a una empresa invitada que se llama Becton Dixon de México y nos viene a presentar su producto innovador que se llama BDMA. Un aplauso, por favor. Pero, o sea, para mí sería importante y muy grato que lo compartieras conmigo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por el espacio. De verdad que es un orgullo poder estar en este evento, antes que nada, y segundo, haber podido participar en esta categoría y seguir, ¿no? Con la oportunidad de platicarles un poquito más de detalle de nuestra plataforma. Es un producto innovador y sobre todo es un producto que está muy enfocado a atender necesidades en el área de la salud. Sabemos que las técnicas moleculares ya llevan mucho tiempo en el mercado, que hay unas más especializadas que otras, que hay unas que son ya pues muy comunes y sobre todo desde la pandemia que empezamos a escuchar más de ellas. Sin embargo, siguen sin ser actualmente la primera opción para cierto tipo de padecimientos donde la realidad es que deberían serlo. Y esto, hay muchos factores que han llevado a que sea así, pero es nuestra misión, primero como empresa y luego todos como profesionales de la salud, estar pues bien conscientes de todos los beneficios que nos da cierta plataforma y llevarlos a nuestra institución junto con otras técnicas complementarias al final en pos del paciente. ¿Qué ventajas tiene esta plataforma? Esta plataforma nos va a permitir procesar diferentes tipos de pruebas muy enfocadas a la parte infecciosa, pero dentro del laboratorio va a ayudar a que haya una eficiencia del flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque el personal del laboratorio no va a tener que hacer muchos pasos manuales, simplemente es una carga de muestra muy sencilla y el equipo se va a encargar prácticamente de todo. Va a automatizar desde la extracción hasta la detección y el reporte del resultado, que es gran parte del por qué lo hace sencillo. Y para laboratorios de mediano, bajo volumen y en algunos casos también de medio alto, va a poder ser una herramienta infalible porque se pueden procesar desde 1 hasta 24 muestras en aproximadamente 2 a 3 horas. Esto va a depender del tipo de prueba, obviamente, pero el tener compatibilidad entre diferentes tipos de muestra va a favorecer que podamos procesar simultáneamente las diferentes necesidades de nuestro laboratorio y sobre todo de nuestro hospital. Obviamente, al ser una prueba molecular, va a tener una gran ventaja en cuanto a la sensibilidad, a la precisión del diagnóstico y las cargas de ácidos nucleicos que podemos detectar con nuestra plataforma son muy bajas. En algunos casos de pruebas muy particulares son incluso una referencia por la OMS, por ejemplo, como en tuberculosis, y eso nos hace pues alguien muy confiable para poder contar con este tipo de resultados. La toma de decisiones sabemos que es importante y el dar un resultado rápido en 3 horas mediante esa plataforma va a ayudar a que el médico pueda dar un tratamiento o no dar un tratamiento al paciente con base en el resultado obtenido y además pues ya algo muy dirigido, no nada más quedarnos en una idea, en una sospecha, tener información que sea concluyente y manejar al paciente de forma adecuada. También el manejo del paciente es muy importante a nivel hospital. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a tomar decisiones de aislamiento, de no aislamiento y algún otro tipo de decisión respecto al paciente. Es muy versátil, como ya he comentado, por los diferentes tipos de paneles que vamos a poder procesar, pero también porque hay un modo abierto. Este modo abierto implica que se puede utilizar pruebas que otros fabricantes desarrollen para nuestra marca o que si en el laboratorio la institución ya tiene algún desarrollo manual de PCR en tiempo real, lo pueda automatizar y adecuar con esa plataforma para que les tome menos tiempo y sea incluso más sensible en algunos casos. ¿Qué es lo que hace la plataforma? La extracción de ácidos nucleicos se lleva a cabo de forma automática por perlas magnéticas. Esto va a ser tanto DNA, RNA, ácidos nucleicos totales. La necesidad pues va a depender de la prueba, obviamente, cuando busquemos virus, bacterias, parásitos. De ahí va a depender qué tipo de ácido nucleico es el que vamos a requerir detectar. Se puede conectar muy fácil al sistema de laboratorio, entonces va a recibir los datos básicos del paciente, un identificador, y va a devolver un resultado, de forma que en cuanto esté, inmediatamente ya se puede mandar el resultado sin que tome demasiado tiempo esa parte del proceso. Y para el personal de laboratorio también tiene una gran ventaja, que es la seguridad.
porque la manipulación de muestras es mínima, no tienen que hacer algún proceso complicado. Si bien sí es recomendable tener una cabina de seguridad por tema de no contaminar la muestra y de no contaminar al usuario, el manejo de verdad es mínimo, no se requiere hacer grandes pasos. Creo que no se alcanza a distinguir muy bien en la imagen, me disculpo por eso, pero son diferentes paneles los que vamos a tener. Uno de ellos es para infecciones gastrointestinales, que es lo que tenemos en el primer lado de la imagen. Este tipo de paneles son para el diagnóstico de infecciones diarreicas agudas, también crónicas puede ser, pero la gran ventaja del formato que tenemos, que es separarlo por grupo de patógeno entre bacteriano, viral y parasitario, es que el médico con la clínica va a poder escoger cuál es el panel que le va a ayudar a confirmar la sospecha que tiene de infección o pedir varios, si es que se requiere, pero esto, tenerlo de forma versátil, flexible, va a ayudar a que sea una prueba más costo efectiva para el paciente. Seguramente conocemos paneles sindrómicos que ya están en la actualidad en el mercado, donde una prueba ya nos da todo, y sí son muy buenos y sí ayudan en ciertos casos de pacientes, y es eso justamente, tener una prueba para el paciente correcto, en este caso con infección aguda, y que sea costo efectivo. También ayuda a identificar brotes, por ejemplo virales, en caso de pacientes pediátricos, teniéndolo ya como una prueba puntual para ese objetivo, va a ser también mucho más económico que paneles sindrómicos. En el caso de infecciones respiratorias, nuestra estrella es la prueba de tuberculosis, que como ya mencioné antes, es una de las recomendadas por la OMS de forma reciente y que nos reporta resultados de resistencia a antibióticos de primera línea, de forma que el médico, desde que tenga este resultado, va a poder tomar también la decisión de si da un antibiótico de esos de primera línea o si ya es un organismo multidrogoresistente y tiene que ir a segunda línea. Por eso es que es tan crítica y pues un gran diferenciador este tipo de prueba que estamos ofreciendo. Y hay un panel viral respiratorio que, bueno, no puedo dar tanto detalle porque está ya justo terminando su registro sanitario, pero que nos va a dar un triplex de SARS, influenza y virus sincitial respiratorio, y también de un modo muy costo efectivo. Aquí la prueba que de verdad hay que promover en nuestro sistema de salud, y estamos trabajando mucho en eso, es el de infecciones asociadas a la atención sanitaria. ¿Por qué? Porque este tipo de pruebas nos va a permitir tamizar pacientes desde que llegan al hospital. Si ya son portadores de un organismo que cause o que tenga un mecanismo de resistencia, aunque no haya una infección activa, se puede prevenir un brote dentro del hospital, o se puede ayudar al paciente, o se puede dar un tratamiento. También se puede usar para pacientes de algunos casos de cirugía, inmunocomprometidos, de trasplante renal, en fin, son estrategias preventivas y es algo que de verdad necesitamos en nuestro país para ayudar en la lucha contra la resistencia bacteriana. No solo es reaccionar y tener un resultado a una infección ya activa, sino prevenir. Vamos a tener pruebas para el diagnóstico de infección de transmisión sexual, los principales patógenos que son clamidia, tricomonas y neisseria. Esto aplica tanto para pacientes femeninas y masculinos porque se puede usar orina como uno de los tipos de muestra y eso es una gran ventaja. En cuanto a salud de la mujer, hay un panel vaginal que nos puede ayudar a identificar a los principales agentes que causan vaginosis bacteriana o candidiasis y que es una herramienta infalible para ginecólogos y que también hay que trabajar mucho en ese aspecto para que no solo haya una decisión de tratamiento basada en la clínica, sino tener evidencia concluyente con esta prueba diagnóstica. Hay otra prueba que es para diagnóstico en pacientes embarazadas de estreptococo grupo B, es muy importante para que el paciente al momento de nacer no esté en riesgo de una infección, sí o sí se tiene que hacer. Y el modo abierto, como comentaba, va a tener la opción tanto de extraer ácidos nucleicos totales como DNA, y esto, la necesidad de cada lugar, pues va a determinar qué tipo de variante se va a utilizar. Esto es un resumen muy a grandes rasgos y la verdad es que en cuanto a producto innovador, más que enfocarnos en la plataforma, la parte técnica tal vez, sí quisimos enfocarnos mucho en todo el panel de pruebas que tiene y que básicamente pues es ilimitado con el modo abierto para poder dar una atención oportuna dentro del área de la salud.
Los reactivos también son muy fáciles de manejar, muy fáciles de transportar y almacenar, no requieren estar en refrigeración, el rango es desde 2 hasta 25 grados centígrados, entonces se puede transportar en temperatura ambiente y todo viene listo para su uso. Tenemos elementos como son las tiras con todos los reactivos necesarios, tenemos los tubos con buffer donde se va a colocar la muestra, que es el único paso que va a hacer el usuario, y los reactivos ya incluyen un control. Este control nos va a decir si están en condiciones adecuadas, si pasan la prueba sabemos que es un resultado confiable. Todo esto ya incluido dentro del mismo cartucho, no se tiene que hacer nada adicional. Vamos a tener un reactivo específico para la PCR, que son los que se ven aquí abajo. Está separada la parte de extracción y la de PCR, porque en modo abierto también podemos escoger solo hacer una o la otra. Y es también una gran ventaja dentro del desarrollo que se hizo para el producto y darle todavía más flexibilidad. Para que tengan una idea muy rápida, las tiras, que es donde se hace la extracción, ya traen todo lo necesario entre reactivos, puntas y una cámara de desechos para que haya mínima manipulación. En la primera posición es donde se va a colocar la muestra, pero esto ya es por parte del equipo y de ahí hace prácticamente todo, hasta que tiene los ácidos nucleicos ya purificados y neutralizados, los va a transferir de forma automática al cartucho de PCR. Se van a sellar de modo que no va a haber riesgo de contaminación cruzada. Pueden tener la confianza de que las muestras, aunque sean muchas que se van a manipular, no se van a contaminar entre ellas por el diseño del cartucho, y el cartucho pues prácticamente no tiene desechos o mermas, se ocupan todas las posiciones, así que no hay costos ocultos en este sentido. El flujo de trabajo permite que se puedan ingresar de forma continua las muestras, que se aproveche prácticamente cada una de las posiciones del equipo. Insisto, que no haya gastos ocultos por desperdicios, son pruebas voluntarias, de modo que es una prueba, un paciente, todo se va a aprovechar. ¿Y por qué utilizarlo para instituciones o para hospitales? Porque los resultados van a ser muy rápidos, van a ser muy sensibles, van a ser confiables, vamos a tener una interpretación ya muy rápida y una gran herramienta para la toma de decisiones dentro de nuestra institución. En cuanto al laboratorio, ya en la parte técnica, nos va a facilitar implementar una tecnología nueva, porque es mínimo la manipulación por parte del usuario. Es una automatización completa y va a facilitar crecer en caso de hospitales o laboratorios que tengan un volumen bajo, hacer un crecimiento escalonado de forma fácil, y para quienes sigan creciendo de por sí, pues ya también hay opciones con pues el equipo para poder cumplir con ese volumen que se requiere. Y bueno, básicamente con eso estaría terminando. Solo como conclusiones, pues quiero enfocar 3 puntos cruciales con los que cuenta la plataforma, que es un gran desempeño, una alta eficiencia y muchísima versatilidad, por todos los puntos que ya les comenté, y la solución que le va a dar a nuestros pacientes, tanto hospitalarios como de referencia. Y pues prácticamente con eso estoy terminando y pues quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Mencionabas durante la presentación que uno de los beneficios que ustedes ven con el producto o con el dispositivo es precisamente anticiparse, ¿no? Es cuando ingresa un paciente al hospital, poder detectar a alguna persona que pudiera traer ya de casa algún virus, bacteria, etcétera. ¿Cuál sería? Sabemos que en los hospitales de repente los recursos en algunos son limitados. ¿Cuál es la estrategia que ustedes seguirían para precisamente concientizar pues ahora sí a la parte médica o a quien toma las decisiones en las compras de los beneficios de invertir precisamente en un diagnóstico
antes de y no como decías, ya cuando tenemos el problema. Claro, de hecho sí hablamos mucho de costo-beneficio de las pruebas, porque sí hay una inversión en una prueba como tal, y que también quiero aclarar, somos muy competitivos en el mercado molecular, pero fuera de ese tema del precio para el laboratorio de una prueba, abordamos dentro del hospital a diferentes personajes que se ven beneficiados desde la parte médica. ¿Por qué? Porque son ellos los que tratan a los pacientes, ¿no? Por un lado, en el hecho de reducir tiempos de hospital, tasas de mortalidad, uso de antibióticos o de otros medicamentos inadecuados, ofreciendo acompañarlos para hacer ese tipo de análisis y que vean que al final sí están ganando, no sé, 10 pesos, pero se están ahorrando 1,000 o 2,000, ¿no? Por todo lo que pudo haber conllevado tener un brote dentro del hospital o que ese paciente tuviera una complicación por un tipo de infección de este tipo. Entonces, eso es lo que estamos realizando, y siendo bien transparente, cada vez necesitamos convencer menos. ¿Por qué? Porque ya dentro de los hospitales están conscientes de ese tipo de problemática, y desde la parte de dirección médica, dirección de hospital, que también los abordamos, están conscientes de la importancia de esta estrategia, porque al final la imagen del hospital es un punto importante, porque si un paciente es bien tratado, bien manejado en tu hospital, cuando se requiera, pues va a regresar siempre a su hospital, ¿no? Por un lado. Por el otro, el compromiso obviamente con el paciente, y pues por el otro, el cumplir con esos indicadores económicos, en donde si bien hay una inversión en una prueba, hay un ahorro también en otros puntos, y ellos sí lo ven bastante fácilmente. Sí, muchas gracias. Yo solamente tengo 2 preguntas. Sería un honor y un privilegio que ¿Cuánto tiempo tardaría una persona en capacitarse? Pues normalmente capacitamos en 2 días, digamos 3 a 4 horas por día, pero esto es más como por ayudar a que practiquen un poco más. El manejo del equipo es muy sencillo, pero lo hacemos en 2 días. ¿Por qué? Porque también tienen otro tipo de actividades, no solo se van a capacitar. Entonces dedicamos ese tiempo, procesamos una ronda y luego al día siguiente lo hacemos de nuevo. Es para afianzar básicamente conocimientos, pero la plataforma pues es tan sencilla de usar que la verdad es que podría ser en un día, lo hacemos en 2 para tener todavía más garantía de que no haya evidencia. ¿Y qué vida da otro tiempo? La realidad es que es de años. Tenemos plataformas instaladas que en algún momento de la pandemia, que fue donde hubo una mayor necesidad, y ahí solo teníamos de hecho la prueba de SARS-CoV-2, estamos hablando de 2020, había equipos que ya tenían 5 o 7 años en ese momento, o sea, hasta el momento hay equipos que ya tienen 13, 15 años y siguen siendo funcionales. La realidad es que también ahí es un equipo bastante noble, es muy robusto, y el mantenimiento que requiere por parte del usuario prácticamente es nulo, es limpieza, y por parte de ingeniería se hace de forma rutinaria semestral, y eso previene pues cualquier tipo de situación. Es muy noble en ese aspecto. Entonces, ¿El costo del equipo? la realidad es que no puedo decir directamente algún costo, pero nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto con nuestros socios, ya sea directamente o mediante algún distribuidor o integrador, para hacer un análisis y dar el mejor modelo que facilite que esté dentro de la unidad. ¿Qué tipo de modelos? Pues puede ser una venta de equipo, puede ser una renta, puede ser un comodato, donde el comodato, pues el precio se impacta en las pruebas, la renta está mitad y mitad básicamente, y la compra del equipo pues sí es una inversión inicial, pero que después en las pruebas va a haber un retorno de inversión bastante rápido, de entrada por la demanda que ya tiene el hospital, digamos, características de ciertas pruebas, pero también algo que ofrecemos de valor y que no incluí aquí, porque digo, sí es algo importante, pero quise enfocarme más en la plataforma, son servicios de valor que damos, como es acompañamiento. ¿Para qué? Para ayudar en educación continua, tanto a la parte médica, que es quien más va a estar solicitando pruebas, como difusión, así que dentro de la región donde está ese hospital. ¿Para qué? Para que hospitales que justamente tengan este tipo de modelo, donde ofrecen sus servicios a otras clínicas más pequeñas, puedan recibir esas muestras y haya un retorno de inversión más rápido, por un lado, y acceso a la prueba de más pacientes finalmente. ¿Y el manejo de residuos?
¿Manejo de qué, perdón? De residuos. Ya todo, en cuanto termina de utilizarse, tanto el cartucho como la tira, se van a la bolsa roja. No requiere nada específico. Es muy sencillo en ese aspecto. Yo voy a hacer preguntas incómodas. Me queda claro toda la parte técnica, toda la parte funcional, el beneficio, pero me queda un poco difusa la parte del mercado. ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión de que los hospitales y los laboratorios son el lugar indicado? ¿Qué pruebas se aplicaron o qué estudios se realizaron para definir todo esto? Sí, digo, y nosotros como empresa ya es parte de nuestro ADN, valga aquí el tema de molecular, hacer este tipo de estudios de las necesidades que hay en el mercado. Es una empresa norteamericana, entonces sí, el primer mercado que se explora es obviamente el norteamericano, pero también se explora en diferentes regiones. En Europa, en Latinoamérica también hay cierta investigación, aunque prevalece más, siendo realistas, por el norteamericano y europeo. Entonces toman en cuenta las necesidades que tienen los profesionales de la salud, sobre todo pues a estos niveles, ¿no? de hospital, y en caso de laboratorio la parte técnica muy específicamente, para poder cubrir con ese tipo de necesidades las tendencias infecciosas que hay en el mercado, por ejemplo, en los pacientes, en la población. Eso para decidir qué tipo de pruebas son las que más pueden servir. Y en cuanto al diseño ya específico dentro de cada una, cuáles son las tendencias proyectadas con el tiempo. O sea, la resistencia microbiana, por poner un ejemplo. Sabemos que todo el mundo sabemos el indicador que para 2050 se ha proyectado que sea la principal causa de mortalidad, y puede que sea mucho antes que eso. Entonces es ese tipo de información también la que se toma en cuenta en, por ejemplo, por qué, estrategias de prevenir y no solamente reaccionar. Y esto obviamente con asesoría de profesionales ya muy especialmente pues médico, ¿no? De tal prueba se requiere y llevarlo por ese lado. Gracias. ¿Qué tal? Felicidades, primero que nada. Entonces, déjame entender un poquito. La parte que ustedes innovaron fue esta parte de modo abierto para que pudieran hacer múltiples pruebas. Ok, ¿y hace cuánto es que este producto ya está en el mercado? En México, pues fue antes de la pandemia con una prueba que bueno, ya no está dentro de este panel, pero dejó de estar disponible. Luego en pandemia lo estuvo, solamente para lo que fue SARS-CoV-2, y allí ayudó justo el uso de como emergencia prácticamente por el tema de pandemia, y ya luego en México por tema del registro. ¿Competidor que ustedes hayan identificado que tenga un equipo parecido al de ustedes? De hecho, salió Vidimax y al poco tiempo salió más bien alguien que un equipo parecido a. Entonces, este modelo de tener los racks, de tener las pruebas unitarias, es algo que innovó la marca en ese sentido con esta capacidad. Hay equipos con la competencia que también tienen pruebas unitarias, pero digamos con equipos de capacidad de 2 pruebas, de 4 pruebas, y que son totalmente cerrados. Entonces aquí fue como que un mix buscando esas necesidades del mercado entre lo que el competidor A tiene bien pero no ofrece, el competidor B lo mismo, el C y el D. Entonces estamos justamente en este punto medio donde tenemos, me encanta decir, lo mejor de varios pues competidores, digamos, en cuanto a diseño. Obviamente tenemos pues algunos áreas de oportunidad y dependiendo del tipo de cliente lo podría ver más así, pero pues nuestro diseño está muy enfocado en ser versátil, justamente, que podamos abarcar la mayor parte de necesidades, tanto por parte nuestra o de alguien más, justo con el modo abierto. Ok, mi última pregunta va a ser en torno a si se realizó un estudio o un análisis del qué tanto mejora en cuestión de tiempos este tipo de análisis en comparación de un método tradicional. Sí, hay publicaciones para cada una de las pruebas prácticamente. El mayor número de publicaciones está en Norteamérica, eso es un hecho, y en Europa. En Europa en particular sí hay un poco más en cuanto a lo de infecciones asociadas a la atención en la salud, porque ahí son muy fuertes en esa parte de prevención, pero prácticamente de todas las pruebas lo hay, y tanto desde el punto de vista
de laboratorio técnico, procesamiento, como de tiempo de reporte de resultados, y también hay algunos que hablan justo de la parte económica, del costo-beneficio de implementar ese tipo de plataformas, por ejemplo en las gastrointestinales, ¿no? Del tener esta separación contra un competidor que tiene, por ejemplo, sindrómicas. Hay publicaciones que hablan de esa ventaja y obviamente del tratamiento y el manejo del paciente. Entonces, la verdad es que hay de todas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la empresa invitada, que es Becton Dickinson de México, y damos paso a la siguiente empresa.